Felicitaciones, señorita Cándida. Va a ser madre por primera vez en su vida. Es muy afortunada, ya que lleva en el vientre a 2 hermosos pequeños que aparentan estar muy sanos. Pronto los podrá ver correteando. Estos la acompañarán en el largo camino de la vida. Esas fueron las palabras que el doctor usó para hacerle sentir bien a Cándida, quien no se imaginaba que estaba embarazada. El médico creyó que la paciente se animaría con la noticia, pero a simple vista se podía notar que la joven no estaba para nada contenta, pues había quedado paralizada, con la mirada perdida, y con sus manos trataba de cubrir la expresión de preocupación que tenía. Por su cabeza pasaban muchísimas cosas, ya que había cometido muchos errores, después de que su madre falleció y ella había quedado sola en el mundo. La joven Cándida, desde su infancia, había trabajado codo a codo en el campo con su mamá. Ella siempre quiso conocer el mundo y andar de fiestas como veía en las películas. Pero su madre fue muy dura con ella y la reprimió de una manera muy severa, pensando que esa sería la solución para que cuando ésta creciera se abstuviera de ir a esos lugares donde solo hallaría perdición y malas influencias. Lamentablemente, Cándida sufrió la pérdida de su madre cuando apenas cumplía la mayoría de edad. La anciana le dejó una muy buena suma de dinero, que pensó que ésta invertiría en el campo como lo habían soñado juntas. Pero después de que Cándida despidió en el Campo Santo a su madre, se dijo que tomaría las vacaciones que nunca había podido tener. Tal vez eso le levantaría el ánimo, ya que en ese entonces había quedado completamente sola y sin nadie que la guiara o se preocupara por ella en el camino de la vida. Fue así que Cándida marchó a la ciudad en busca de distracción para calmar aquel dolor que sentía. La joven campesina quedó asombrada al ver todos los atractivos turísticos y las diferentes actividades que podía desempeñar allí. Pero hubo algo que terminó por llamarle mucho más la atención: las fiestas y los bares. Ella no entendía por qué su madre quería alejarla de esos lugares que para ella eran de mala muerte, pues Cándida llegó a sentir que solo allí se podía disfrutar la vida, ya que hasta las personas que venían de otros lugares terminaban bailando y divirtiéndose en esos lugares que ella visitaba a diario. Unos meses pasaron para que la joven se perdiera en aquellos lugares. Cándida pasaba la noche bailando, disfrutando de la bebida, abusando de otras sustancias y disfrutando del placer físico con un chico diferente cada noche. Pero con el paso del tiempo, unos dolores en la zona abdominal, fuertes mareos y unas insistentes ganas de vomitar hicieron que Cándida se preocupara y fuera al médico. Allí fue donde recibió la noticia de que estaba embarazada, y choca con la realidad, ya que ni siquiera sabía quién era el padre de los pequeños, por lo que tendría que hacerse cargo de ellos completamente sola. Y ya casi no tenía dinero del que su madre le había dejado cuando ésta falleció. Es así que la muchacha se devolvió a la antigua casa de su madre. Afortunadamente la aceptaron en el trabajo que anteriormente desempeñaba, cosechando. Cándida por las noches le pedía a Dios que por favor no la abandonara y le iluminara el camino, pues le preocupaba que todos los desarreglos que había hecho cuando llevó una vida loca le hubieran afectado a sus pequeñitos. Afortunadamente, Cándida tuvo a sus hijos, quienes nacieron sin complicación alguna. Se le hizo muy complicado poder mantenerlos y darles atención, pero pudo lograrlo. Era una familia de 3 que pasó muchas adversidades, pero la joven madre trabajó incansablemente para alimentarlos. Los mellizos, Felipe y Fausto, a pesar de que no tenían riqueza alguna, eran muy felices en ese pequeño pueblo junto con su madre.
Estos jugaban por las sabanas, mientras que su madre trabajaba cosechando en las haciendas de los ricos de la zona. Cuando los mellizos ya estaban por cumplir 5 añitos, tuvieron que ser testigos de algo que les cambió la vida para siempre, ya que una tarde mientras ellos jugaban en la inmensidad de la sabana, tuvieron que presenciar algo que nunca antes habían sentido. Se trataba de un fuerte movimiento sísmico que sacudió todo aquel pueblo y duró varios minutos. Los pequeños, muy asustados, volvieron a casa para refugiarse en los brazos de su madre, pero cuando se acercaban a donde estaba su hogar, pudieron ver cómo ese antiguo lugar se convirtió en escombros, y a su madre no le alcanzó el tiempo para salir de allí, y lamentablemente perdió la vida, dejando a sus hijos Felipe y Fausto sin nadie que los protegiera. Después de aquel trágico acontecimiento, los pequeños tuvieron que vivir en varios albergues, y como quedaron solos, sin algún familiar que fuera su tutor, el Estado los acogió en un orfanato, donde en unos meses una pareja de avanzada edad adoptó al pequeño Fausto, quien era el más tímido y temeroso de los mellizos. Es en ese entonces que los hermanos que siempre se habían mantenido juntos tuvieron que separarse. Esto los dejó devastado a ambos, pues Fausto, a pesar de que había llegado a una casa donde no le faltaba nada y sus nuevos padres le daban mucha atención, cariño y amor, siempre vivía preguntándose qué sería de su hermano Felipe, cuándo sería el día en que se pudiera reencontrar con él y cómo era la familia que posiblemente lo adoptó. Pero estaba muy equivocado, ya que Felipe nunca tuvo la suerte de que una familia lo acogiera y lo sacara de ese horrible lugar. Y como el país estaba pasando por muchos problemas financieros, la comida y la atención médica eran muy precarias para él. Felipe tuvo que vivir esa zozobra hasta que cumplió la mayoría de edad. Él llegó a creer que cuando saliera del orfanato podría trabajar y labrar un mejor futuro, pero como no había tenido oportunidad de estudiar ni experiencia en algún oficio, se le hizo muy difícil poder llegar a tener la independencia y la buena vida que siempre soñó. Más bien, le tocó vivir en albergues por unos años, y los trabajos eventuales que conseguía no le alcanzaban ni siquiera para sus gastos personales, por lo que tuvo que ser muy fuerte e inteligente para poder vivir en la calle. Este perdió la inocencia, ya que en muchas ocasiones haber comido 3 veces al día era un logro para el muchacho. Un día, unas personas que se dedicaban a hacer negocios que iban en contra de la ley le ofrecieron un trabajo, donde le garantizaron que no saldría perjudicado, aunque a decir verdad, no había garantía alguna. Pero el joven Felipe, quien cada día luchaba para poder comer y no había tenido a alguien que lo guiara en su vida, tomó la decisión más sensata para él en ese entonces. Y por 3 años trabajó de la mano de esas malas personas que no le enseñaron nada bueno, ni le trajo algún beneficio, ya que la justicia lo atrapó y lo mandaron tras las rejas. Por otro lado, Fausto tuvo una excelente vida a comparación de su hermano Felipe. Él culminó sus estudios y se convirtió en un prestigioso abogado, pero nunca ejerció su carrera, ya que sus padres adoptivos le dieron la oportunidad de que se encargara del negocio familiar. Se trataba de una aseguradora que llevaba muchos años operando. Fausto aprovechó la oportunidad que la vida le estaba presentando y llevó el negocio de sus tutores a otro nivel. Pero no todo fue color de rosa para el muchacho, ya que las personas que le dieron todo en la vida se marcharon más rápido de lo que él pensaba, pues eran personas mayores cuando lo adoptaron y los años le habían pasado factura. Fausto, quien siempre había sido una persona introvertida y acomplejada
por todo lo que ocurrió cuando era un niño, no había encontrado el amor. Y con la pérdida de sus tutores quedó devastado y solo en el mundo. Pero antes de que su padre adoptivo se fuera, él le prometió que buscaría la felicidad al lado de una buena mujer y lograría consolidar una bella familia. Con todo el éxito que éste había logrado, no se le hizo muy difícil conseguir pareja, pues una hermosa joven le robó el corazón. El tonto enamorado ni siquiera se tomó el tiempo de conocer a profundidad a Margarita, quien a decir verdad no estaba enamorada de Fausto. Solo le encantaba la idea de tener una familia al lado de ese hombre que le proporcionaría una vida brillante y llena de lujos. Los jóvenes no duraron mucho tiempo saliendo, ya que Fausto, quien se desvivía por Margarita, le propuso matrimonio. El joven quería a toda costa que esa mujer lo acompañara para toda la vida. Margarita no podía desaprovechar la oportunidad que se le estaba presentando, y el matrimonio fue tal y como ella lo soñó cuando era una niña. La joven llegó a pensar que tendría todo, por el simple hecho de ser la esposa de Fausto. Pero como Margarita no había sido bendecida con un embarazo, ésta le exigió a su esposo un cargo relevante que no fuera de muchas exigencias en la compañía de seguros que éste manejaba. Pensó que sería por poco tiempo, porque su sueño siempre fue dedicarse a tiempo completo a sus hijos cuando los tuviera. Pero esa meta se alargó mucho más de lo que ella pensaba, ya que pasaron 2 años y Margarita no tuvo la fortuna de tener un hijo. Estaba tan frustrada que acudió al médico para saber cuál era la razón por la que no podía tener familia. Y después de que la pareja fuera sometida a varios análisis médicos, los doctores le informaron que el problema era que Fausto era estéril, por lo que se les haría imposible obtener hijos propios. Esa terrible noticia fue un golpe muy duro para la pareja, más para Margarita, quien le reclamaba a Fausto que él le prometió darle la familia de sus sueños, y su incapacidad como hombre no haría que sus sueños se materializaran. No puedo creer que me casé con un hombre que no me puede dar lo único que he deseado en esta vida. Juraste que me darías la familia que siempre quise. Ahora estoy embaucada. Pasaré una vejez sola al lado de un tonto bueno para nada, pues la idea de adoptar no es una opción para mí. No quiero tener la misma mala suerte que tuvieron tus padres adoptivos, gastar tanto tiempo y dinero en alguien que no les dará nietos. Fausto se vio perdido. Amaba tanto a Margarita que nunca refutó ninguna de las hirientes palabras que ésta le decía a diario. Hasta llegó a pensar que en un futuro cercano, la mujer que más amaba en este mundo lo echaría a un lado por su discapacidad, terminando solo y con los años sería un anciano abandonado, ya que era casi imposible que una mujer lo acepte con la condición que tenía. Es en ese entonces que se acordó que tenía un hermano. Tal vez si le dedicaba tiempo a encontrarlo y le daba espacio a Margarita, ella quizá lo extrañaría y sus problemas matrimoniales cesarían. Fausto se puso en marcha. Contrató a varias personas para que le ayudaran a conseguir el paradero de Felipe, y en unos meses, mediante un estudio policial, supo que éste se encontraba pagando las deudas que tenía con la justicia. Así que el día menos pensado, Felipe recibió una visita que nunca imaginó. Y los 2 hermanos que fueron separados cuando eran unos niñitos, pudieron reencontrarse y tenerse frente a frente. Fausto no podía estar más feliz. Este le dijo a su hermano Felipe unas palabras que le darían esperanzas de salir de ese horrible lugar. No te preocupes, hermanito. Haré todo lo que esté en mis manos para sacarte de aquí. Ni siquiera quiero imaginarme lo dura que habrá sido tu vida. Y sé bien que si estás aquí es porque no tuviste otra opción.
Fausto movió cielo y tierra para sacar a su hermano del aprieto en que se encontraba, hasta que por fin tuvo la fortuna de llevar a su hermano a casa, pensando que su vida iba a ser mucho mejor con su compañía, aunque no podía estar más equivocado, ya que cuando Margarita conoció a Felipe, a esta le llamó mucho la atención el chico malo. Ella era mucho más amable de lo normal con el nuevo inquilino que los estaba acompañando en casa, algo que le pareció un poco extraño a Fausto, pero dejó pasar esas señales. Estaba contento de tener a su hermano en casa y no dejaría que unos celos tontos arruinaran el lazo que pensaba que todavía tenían. Pues Felipe, a decir verdad, no le interesaba a su hermano en lo absoluto. Eran tantas las adversidades que había tenido que pasar en la calle y cuando estaba encerrado que su corazón se había vuelto de piedra y se propuso aprovechar la ayuda que su hermano le estaba dando para quitarle todo el dinero que se pudiera, así como sus antiguos amigos le habían enseñado. Fausto trató de recuperar todo el tiempo perdido con su hermano, por lo que todos los fines de semana se iban de fiesta y se contaban increíbles anécdotas que les había tocado vivir desde que se habían separado cuando eran chiquillos. Desafortunadamente, uno de esos días de borrachera, Felipe le quitó las llaves del auto a su hermano. El joven era un conductor inexperto, en estado de ebriedad. No era una combinación adecuada. Así que lo peor tuvo que pasar, pues Felipe perdió el control del auto a esas horas de la madrugada, ocasionando un accidente donde afortunadamente él pudo salir ileso. Pero Fausto no contó con la misma suerte, ya que después de recibir muchas intervenciones quirúrgicas para salvar su vida, terminó por perder toda movilidad en las piernas y tendría que recorrer un largo camino de tratamientos y terapias para volver a recuperarse del todo. Fausto agradeció a Dios por estar vivo después de lo ocurrido y nunca culpó a su hermano por lo que le aconteció. Más bien, este le dijo que de ahora en adelante le enseñaría a manejar su empresa, ya que él, con el tiempo, se le haría imposible seguir sus terapias y tener todas las responsabilidades que conllevaba la aseguradora, de la cual se había encargado por tantos años. Y Felipe no podía estar más contento. Por fin, la vida le presentó una oportunidad de oro, y a diferencia de su hermano, él sí sabía cómo disfrutar todo ese dinero que éste tenía. Felipe aprendió todo sobre la empresa de su hermano en muy poco tiempo. El joven era muy hábil para no haber estudiado, y Fausto lo puso a cargo de todo junto con su esposa, para que él pudiera dedicarse completamente a su salud. Margarita estaba muy contenta con la idea de pasar tiempo con Felipe, y en unos meses se propuso seducirlo. Ese hombre la volvía loca, y el joven, quien era muy avaricioso y no le importaba a su hermano en lo absoluto, terminó teniendo un romance con su cuñada. Y pasado unos años, los amantes tuvieron la gran idea de echar a un lado a Fausto, pues Felipe convenció a Margarita de quitarle casi todos los bienes que tenían, incluyendo la empresa de seguros que éste había heredado. Margarita no estaba segura de hacerle aquella desfachatez a el hombre que siempre le demostró que la amaba. Pero un día, mientras ella y Felipe se daban y disfrutaban de una excelente tarde, mientras Fausto estaba en sus terapias, los amantes fueron descubiertos, ya que Fausto volvió a casa más temprano de lo esperado, debido a que había tenido un gran avance. Al menos podía caminar de nuevo con muletas y quería celebrar con sus seres queridos por ese gran logro. Pero cuando llegó a casa se topó con la escena que lo dejaría destrozado. Fausto intentó reclamarle a su esposa y a su hermano por su traición, pero Felipe le dijo algo que lo dejó paralizado. Siempre lo has tenido todo y no has sabido cómo aprovecharlo. Ahora eres un tonto que celebra porque puede caminar.
No es posible que una persona tan débil sea mi hermano. No podría estar más avergonzado de que llevemos el mismo apellido. Llevo mucho tiempo tomando tu lugar y todo me sale mucho mejor, por lo que me quedaré con la vida que tenías. Tu casa, tu esposa y tu compañía en poco tiempo van a ser mías. Eso sin mencionar que Margarita me dará un pequeño y pronto tendremos una familia, algo que tú nunca vas a poder darle. En esos mismos días, Margarita agilizó el divorcio, pero ésta se había encargado de pasar casi todos los bienes que tenían en común con Fausto a nombre de Felipe, algo que fue un completo error, por así decirlo, ya que lo que se le vendría en camino era un completo desastre. Fausto, después de tener tanto dinero, solamente se quedó con la antigua casa de sus padres adoptivos, pues la empresa se la entregaron quebrada, ya que Felipe y Margarita se habían encargado de consolidar otra empresa con un nombre parecido, a donde llevaron todos los clientes que Fausto y sus padres habían conseguido con tantos años. Fausto quedó quebrado, sin un centavo y siendo un hombre discapacitado, que tuvo que pasar muchas adversidades para poder levantarse nuevamente. Afortunadamente, en unos años el joven volvió a caminar, sin muletas esta vez. Estaba desempeñando su carrera como abogado, algo que siempre quiso, mientras que a Margarita le fue muy mal, pues una noche, después de que se divirtió con Felipe en un bar e iban camino a casa, Felipe se quedó dormido mientras conducía y ocasionó un accidente donde no pudo salir con vida y dejó a Margarita con serias lesiones, y los médicos le dijeron que era cuestión de tiempo para que partiera de este mundo. Y como no tenían ningún familiar quien se pudiera encargar del pequeño que había tenido con Felipe, tuvo que optar por contactarse con Fausto nuevamente para disculparse y pedirle un favor que nunca se imaginó. A Fausto le pareció muy extraño que Margarita se quisiera contactar con él, pero este era una buena persona que no guardaba rencor en su corazón, así que fue a verla. Le intrigaba mucho que era tan importante que tuvo que acudir a él después de tantos años. Fausto no sintió alegría cuando supo que Margarita se estaba despidiendo de este mundo. Más bien sintió mucha tristeza, ya que su sobrino sufriría mucho por no tener a alguien que lo guiara. Pero la mujer, antes de marcharse, le dijo algo que él jamás imaginó. Si hay alguien a que debo pedirle perdón es a ti. Fuiste un excelente hombre y un muy buen esposo. Créeme cuando te digo que estoy muy arrepentida por verte hecho tanto daño. Pero no quiero que termines solo en este mundo, al igual que mi pequeño. Y si no es mucho pedir, necesito que te encargues de mi hijo. Sé bien que vas a ser buen padre y mejor ejemplo que Felipe y mi persona. Fausto no tuvo corazón para negarse a ser el tutor de su sobrino. Este lo acogió en sus brazos después de que sus padres no estuvieran en este mundo, y pudo verlo crecer y desarrollarse en el mismo ámbito que él, pues con el tiempo, este también quiso ser abogado como era Papá Fausto, según él. Queridos amigos, después de todo, Fausto no quedó solo. Él envejeció al lado de su sobrino, y estos siempre se apoyaron mutuamente. El lazo que llegaron a tener era inquebrantable, y juntos vivieron momentos increíbles. Gracias por acompañarnos una vez más hasta el final de esta historia. Te envío un fuerte abrazo y espero tengas un excelente día. Bendiciones.